Esta semana se celebra el Día Internacional del Libro y hemos dicho, bueno, ¿cómo lo podemos celebrar? Aquí que nos gustan tanto los libros, nos gustan tanto los autores. Pues he elegido a un autor que ha hecho un trabajo increíble, un trabajo de muchos años para rehacer toda la obra completa, nada más y nada menos que de este autor extraordinario como es Becker, ¿no? Aquí lo tienen. Es una obra, es Guillermo Suazo Pascual. Le he dedicado toda la vida a estudiar la obra de este autor increíble, autor absolutamente increíble, Gustavo Adolfo Becker. Y tengo la suerte de haber conocido a Guillermo, de ver cómo le ha puesto toda su vida, todas sus ganas, todo su esfuerzo de forma más que desinteresada. Y el resultado son 3 volúmenes, ¿eh? Oiga, miren, 3 volúmenes. 3 volúmenes que se pueden conseguir ya en Amazon. Y me parece que la mejor manera de celebrar ese Día del Libro es con autores que hacen este tipo de trabajos, resucitando, desempolvando toda una obra de un autor absolutamente extraordinario como es Becker. Bueno, tengo la suerte de tener a Guillermo Suazo Pascual del otro lado de la conexión. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis. Muchas gracias. Profesor de literatura, escritor. Le has dedicado prácticamente muchos años de tu vida a Gustavo Adolfo Becker. Cuéntanos cuándo empezó esto y cuándo te decidiste a lanzar estos 3 volúmenes con la obra completa de un personaje, de un escritor inconmensurable como Becker. Muy bien, Luis. Verás, la idea de estudiar a Becker en principio no era editar la obra completa. Yo me centré, porque lo que me gusta es la poesía siempre mucho más que lo demás, ¿no? Pero me gusta todo, pero la poesía evidentemente mucho más. Era hacer una edición crítica de las rimas de Gustavo Adolfo Becker. Pero se fue agrandando y de pronto vi hace 5 años que me empecé esto, vi que estaba en 2020, se celebraba el 150 aniversario de la muerte de Gustavo Adolfo Becker en Madrid, precisamente, en la calle Claudio Coello, número 25, ¿verdad? Entonces, empezó a fraguarse en mí la idea de por qué no hacer una edición de su obra completa, porque la última edición de obra completa era del 2004. Y habían aparecido nuevos textos de Becker que no estaban incluidos, ¿no? Varias obras de teatro, muchos artículos de periódico, poesías no tanto, porque la poesía es lo que más he estudiado de Gustavo Adolfo Becker, ¿no? Y así, poco a poco, se convierte prácticamente en un, no voy a decir vicio, casi en un placer ir analizando, y la obra va creciendo. Yo en un primer momento lo tenía firmado con una editorial, que no diré el nombre, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Pero bueno, que tampoco quiero echar culpas a nadie, porque la pandemia lo ha fastidiado todo y la editorial veía que no era viable, ¿no?, esa edición. Entonces como yo ya tenía a mi hijo, yo llamo a mi hijo en mi obra, ¿no?, ya a punto de nacer, pues yo no podía esperar más, ¿no? Entonces un amigo que me lo ha maquetado, Melquiades Prieto, del que pronto tendrá noticias, Luis, se ofreció a maquetármelo, es un maquetador extraordinario, y me invitó a autoeditarlo en Amazon. Entonces, lo que iba a ser un hijo de 2000 páginas se convirtió en 3 hijos de 1000 y pico, ¿no? Y ese es el motivo de que... Y además, después, parece que la dificultad nos abre la... Yeah, impresionante. Sí. Y Amazon, ¿por qué en tres tomos? Porque Amazon tiene un límite de páginas, 776. Entonces yo tuve que estrujarme la cabeza en 2 días para distribuirlo y para mí ha quedado perfecto, ¿no? Porque en el volumen 1 está toda la parte creativa, rimas, leyendas, cartas literarias a una mujer, cartas de mi celda. En el segundo está todo el artículos periodísticos, que es menos conocido de Becker, que Becker sobre todo fue periodista en vida, ya hablaremos de esto después, ¿no? Y en el tercero, su obra teatral, que aparentemente es la más floja, pero también, si nos da tiempo, veremos que curiosamente yo, como estudioso de Becker, aunque para el público en general no lo vale tanto, yo es donde más he disfrutado investigando textos de un jovencísimo Becker de 15 años. Guillermo, vamos a hablar
de la parte, si te parece, empezamos por la parte poética, porque que es curiosamente la que a él más fama, más renombre le ha dado, pero sin embargo dentro de su dentro de su obra es muy menor. Es decir, yo creo que ni a él mismo le hubiera sorprendido que su poesía, que era algo que a lo cual él le dedicó, no le dedicó mucho más tiempo a otras cosas, por ejemplo, la faceta periodística, yo creo que a él mismo le hubiera sorprendido el éxito extraordinario que tuvo su poesía. Cuéntanos sobre ello. Sí, como bien dices, yo lo llamo, en otras entrevistas que me han hecho a veces, para mí lo considero un milagro, ¿no? Un milagro que después hablaremos un poco también de esa imagen de Becker que después se nos ha creado, ¿no? ¿Por qué? Porque pongámonos en la situación de que un joven que muere con 34 años, un joven que le encanta la poesía, cuya vocación, como para mí, aunque no llego a su altura, es la poesía, ¿no? Tiene que ganarse la vida en otras cosas. No, Becker no era la imagen esa que tenemos todos, un bohemio. Mucho contribuido, ese retrato que sale en mi cubierta, ¿no? En las cubiertas, es un retrato de su hermano Valeriano del año que le hizo con 26 años. Es un retrato, que su hermano Valeriano era un gran pintor, donde le da la imagen idealizada de Gustavo. En mi libro, después puedes comprobarlo, aparecen varias fotografías con su chistera y todo de Becker y su chaqué, y vemos que es otra imagen distinta, ¿no? Bueno, pues esa imagen de Becker en realidad era un currante del periodismo. Se ganó la vida como periodista. ¿Qué hacía? Pues en vida, para que se hagan una idea los oyentes, ¿no? Pues que de vez en cuando, en vida con 34 años, solo publicó 20 poesías, Luis, 20 poesías. Si he publicado yo más con 30 años que él, en mis revistas de Valladolid cuando estudiaba, ¿no? Entonces, 20 poesías, de esas 20 poesías, solo 14 eran rimas, las otras eran algunas poesías juveniles, no son de prestigio. Muchas de ellas, y ya aparecen también en el libro, aparecen sin firmar. Aparecen sin firmar en un periódico, en El Contemporáneo, en letra pequeña, allí metido. Hay una muy curiosa que me llama la atención, esa de por una mirada a un mundo, por una sonrisa un beso, por un cielo, etcétera, ¿no? 4 versos que se titula A ella, y aparece entre un comentario teatral, que el actor tal se lo pero bueno, yo creo que actuó mal, y una suspensión de una corrida de toros por la lluvia. Ahí está. Y tenemos, así publicó Becker en vida. ¿Cómo era conocido? Era conocido en su círculo íntimo de amigos que valoraban, ahí está, lo que yo digo, ¿no? Pues publicó 14 rimas de las que podemos considerar, ¿no? Y ¿cómo iba a pensar él, ¿no? Cuando muere, que pues, muere, ya hablaremos un poco de esa circunstancia biográfica, ¿no? Cuando muere, sus amigos, y entre ellos el pintor José Casado de la Lisal, que era muy amigo suyo, organizan el mismo día de su entierro por la tarde una reunión para publicar su obra y publicar, ahora veremos que su obra, muchas de las leyendas sí que estaban publicadas, y los dibujos de su hermano. ¿Para qué? Para ayudar a la familia. Pero los amigos Ramón Rodríguez Correa y Julio Nombela y Narciso Campillo, sobre todo, insisten en valorar positivamente su poesía. Y cada vez que la reeditan, eso fue a los 6 meses de morir, ¿no? A los 7 años, en el 77 otra vez, ¿no? Cada vez que lo reeditan, hacen un prólogo valorando más todavía. Y es un milagro, para mí es un milagro, ¿no? Que esa poesía apenas conocida, que lo hemos puesto en situación de lugar, ¿no? Desbanque, para mí es más conocido y aporta más, porque Becker se convierte en la base de la poesía contemporánea, Luis. Es que es admirado por Juan Ramón Jiménez, admirado por Machado, admirado por Lorca, por todos, como la base de la poesía. No digamos Luis Cernuda, no digamos Jorge Guillén, Damas Alonso, todos. Y me incluyo yo, aunque soy el último de la fila, ¿verdad? Pero, por eso, y sin embargo, José Zorrilla era el no va más entonces, y era un gran versificador, ¿no? Juan Tenorio, le hicieron una coronación poética poco menos que como que era un rey. Hoy José Zorrilla ponemos y vemos
¿qué aportó cada uno? ¿No? Y no estoy con esto, ¿no? Evidentemente. O no digamos pues, otros poetas menores que también son poetas. Núñez de Arce, Ramón de Campoamor, cualquiera, ¿no? Entonces, es un milagro para mí, es un milagro, ¿no? Yo cierro mi semblanza poética que hablo de su vida, ¿no? Un poco cierro con unas palabras que le invito a Gustavo Adolfo Bécquer. Permíteme que lo encuentro enseguida. Yo termino con estas palabras, dice, porque digo un poco esto que estoy comentando. Para mí eso es un milagro, ¿no? Eso es un milagro que eso, y yo le digo, realmente a pesar de su juventud, podemos requerir a Bécquer, buen conocedor de los clásicos, que otra cosa es la cultura que tenía. Ya veremos más adelante, con 15 años que escribe, ¿no? En Sevilla, que afirme con Horacio, y cito unos versos de Horacio, el poeta latino, Essegui monumentum aere perennius. ¿Qué quiere decir qué dice Horacio aquí? Después de escribir una de sus grandes odas. Dice, he llevado a cabo un monumento más perenne que el bronce. Es decir, que ni Bécquer era consciente de lo que había hecho, pero realmente con su poesía, sobre todo con su obra, se ha erigido a sí mismo un monumento más perenne que el bronce, y dice más alto que el túmulo real de las pirámides, en latín lo dice Horacio, ¿no? Un poco, pues para mí es gran misterio, pero no podemos dejar al margen su labor periodística, su labor teatral, porque eso nos lleva a otro hecho, que la imagen de Bécquer. La imagen de Bécquer era un currante del periodismo, amante de la poesía, preocupado por el patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hablaríamos después del prestigio que tuvo. Y mira, solo en Hispanoamérica, Luis, te lo digo por lo que te toca, hacia 1913 se habían publicado más de 200 y pico ediciones, más que en España, de las rimas de Bécquer. Eso es desconocido. Era admiradísimo. Algunos decían que ya cansaba, ¿no? Los poetas en esos años iniciales, ¿no? Hasta que llega Rubén Darío, ¿no? Y marca un poco, pero fue muy traducido. Era increíble todo esto, ¿no? Fue increíble. Incluso surgieron, mucha gente lo desconoce, falsificaciones. Y hay un caso que no da tiempo, sobre todo un escritor, Fernando Iglesias Figueroa, que llegó a escribir poesías y las publicaba como eran de Bécquer. Y engañó a todos, tardó más de 50 años en descubrirse todo. Incluso escribió leyendas nuevas atribuidas a Bécquer hasta que se ha descubierto todo, ¿no? Porque es que vendía aquello, Vamos, era admirable. Y Bécquer, cuéntanos un poco la vida de Bécquer. Creo, si mal no recuerdo, estuvo casado siempre con la misma mujer, muy apegado a su hermano Valeriano, una vida desde el punto de vista económico no creo que se pueda decir que tuvo una vida cómoda y frugal en relación a la fama que luego tuvo como escritor. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, ahí un poco me llevas sin querer a esa imagen de Bécquer, ¿no? Ese retrato de su hermano Valeriano que vemos ahí, que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, ¿no? El retrato de Valeriano de 1862, Bécquer tenía 26 años, totalmente idealizado, ¿no? Bueno, pues se agrandó esa imagen con la nota necrológica que publicaron sus amigos, Narciso Campillo, a los 20 días de morir, en la revista La Ilustración de Madrid. En él, ¿qué imagen se da de Bécquer? La imagen de una persona incomprendida, fracasada, desgraciada en el amor, que todo le ha salido mal, que no sé qué, todo esto, ¿no? Que económicamente estaba fatal, y sin embargo, la imagen real de Bécquer era un currante del periodismo preocupado continuamente, que llegó a ser director de varios periódicos de prestigio, ojo, con un buen sueldo. Por ejemplo, del Museo Universal llegó a ser director literario, después del Contemporáneo también, y finalmente, ya en 1870, cuando mejor estaba encarrilado, fue Eduardo Gasset y Artime, el abuelo de Ortega y Gasset, crea la Ilustración de Madrid y le nombra a Bécquer director de esa revista.
esta revista, ahí publicó la mayoría de cosas del periódico, ¿no? Y esta revista prácticamente desaparece cuando muere Becker, aguanta un año más. También, quizás no solo por la muerte de Becker, ¿no? Sino porque había otra revista que estaba empujando mucho, ¿no? Pero, es decir, económicamente se podía venir. Hombre, como todos, tuvo problemas económicos cuando un periódico cambiaba de signo político, el signo político, ¿no? Y aquello era las cesantías. Es decir, sabemos que también tuvo un sueldo extraordinario. Él estaba unido a los moderados, ¿no? A Narváez y sobre todo Luis González Bravo, ¿no? Que llegó a ser ministro de la Gobernación y llegó a ser en uno de esos periodos censor de novelas, que ya ves qué censura iba a hacer Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Por qué no? Porque en ese periódico se sabe que pues pasó por sus manos una novela de Rosalía de Castro, por ejemplo, ¿no? La escritora, la poetisa gallega, ¿no? Entonces, ¿pero qué aporta eso? Un sueldo tremendo. Era uno de los sueldos más altos de la administración entonces, el censor de novelas, ¿no? Casi como un secretario general, ¿no? De estos de ahora, ¿no? Entonces, que él buscaba, como todos, el vivir, ¿no? El trabajar. Luego, aparte de eso, su vida, pues tuvo sus enfermedades, entonces era la tuberculosis, enseguida la mala prensa, la sífilis era frecuentísima en el siglo XIX, ¿no? También, de grandes escritores, ¿no? Y de filósofos, el mismo Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Y cómo recurre a sus baños, o va al monasterio de Veruela, buscando la salud allí un poco, ¿no? O a los baños a Algorta, al norte, o a Fitero, en Navarra, y su relación con Soria, ¿no? Ahí surge la relación con Casta Esteban, que era su mujer, con la que tiene 3 hijos. También la mala prensa pues sacó aquello de que cuando se separan, en parte, no quiero meterme en esto porque entonces no hablo de su obra, que es lo que quiero hablar, ¿no? Evidentemente, pero en parte algunos señalan que es que era tal la unión que tenía con su hermano Valeriano que Casta Esteban le achacaba que se interfería mucho, ¿no? En esa relación a veces, ¿no? Que hacía más Gustavo lo que... Y entonces cuando se separan a finales de 1868, ojo, un año y pico antes de morir, cuando se separan, a los 3 meses nace su último hijo, Emilio, Eusebio Emilio. Bueno, pues ya estaba la prensa y los amigos todos poniendo a caldo a Casta Esteban, era la mala de la película, ¿verdad? Cuando se ha demostrado que era una persona incluso oculta, ¿no? Publicó un ensayo diciendo que no era hijo suyo, ¿no? Que no era hijo de Gustavo, ¿no? Era totalmente infundado, ¿no? Es más, Gustavo Adolfo le reconoció porque era hijo suyo. Y podemos ver cartas que se conservan de Gustavo Adolfo cuando están separados, él en Madrid y ella en Noviercas, en Soria, ¿no? Con sus padres. Cartas en las que, ¿cómo habla de sus hijos? ¿Con qué ternura habla de sus hijos, no? Gustavín, le hemos puesto la vacuna, tal, no sé, es una relación totalmente, tanto que cuando muere en septiembre de 1870, muere Valeriano, eso sí que le destroza a Bécquer. Yo el otro día en una entrevista comentaba que eso quizá pudo potenciar su defensa, ¿no? Diríamos, y a los 3 meses muere él. Un poco la tuberculosis, aunque se ha demostrado que hubo un fallo general a nivel de infarto, llamaban entonces los médicos, del hígado, etcétera, etcétera, ¿no? Quizá por su delicada salud contribuyó. Otros dicen que el frío de Madrid. Bueno, pues cuando muere, llevaba un mes ya viviendo, había vuelto Casta Esteban a su casa con sus hijos, está con él, es decir, y en eso una persona totalmente... Y luego la imagen también, Luis, que todo era en amores en Bécquer, ¿no? Si aparece una mujer en Toledo, ya el amor de Bécquer, todo, ¿no? Era más normal. Yo, para mí, con lo que llevo estudiando su biografía, ¿no? Era más normal que todo eso, ¿no? Era como somos nosotros, es decir, lógicamente surgen amores, pero no esa imagen, ¿no? De infidelidades o de cosas extrañas. Un poco... Bueno, él muere muy joven, ¿no? Parece 34. Mentira que con 34 años pueda... No, la verdad que nos deja a todos como... Bueno, a todos los que nos dedicamos a esto nos deja como... En fin, es humillante. 3 tomos con 34 años, una obra eterna, una obra inmortal. Es un auténtico milagro, es un prodigio de la escritura, ¿no?
Sí, bueno, los ¿Cómo fue testimonios, recibida la muerte de Becker? ¿Fue noticia en su época? pues, ¿Fue comentado? pues lo mismo, eso nos da la imagen de nuevo de que no era un periodista cualquiera, un poeta abandonado en la miseria, que todo esto, ¿no? Para nada, para nada, para nada, ¿no? ¿Por qué? Pues que salen todos los periódicos, Luis, en todos los periódicos, el mismo día, si muere a las 10:30 de la mañana del día 22 de diciembre de 1870, el día de la lotería, y ese mismo día, en los periódicos de la tarde ya salen notas, yo en mi libro lo saco y lo pongo, salen notas, al día, y se anuncia el entierro, al día siguiente, el 23, cuando lo entierran, ya por la tarde se reúnen los amigos para lo de la obra, es decir, y contribuye mucha gente, salen todos los medios de comunicación. Hoy, imagínate hoy día acaso, ¿no? Pero entonces de cualquiera no sale, es que para nada. Otras, ¿por qué? Porque era muy conocido y era de una persona de prestigio, claro. ¿Qué me dices del Becker? Bueno, ya has hablado del Becker periodista, has hablado no has hablado mucho del Becker teatral. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, ya, del Becker periodista, Luis, yo diría muchísimo más, porque a ti como periodista, lógicamente. Ya, lo que pasa que El nos tiempo, podríamos sí. quedar, si te dejo hablar, Bueno, nos podríamos otro quedar día. aquí hasta Sí, las sí, 5 de sí, la tarde. tienes razón. Bueno, mira, otro día si surge, ¿no? Becker, autor teatral, es la parte menos conocida, también se hay que reconocer quizá la parte de menos calidad. ¿Por qué? Porque en realidad la mayoría de los textos teatrales de Gustavo Adolfo Bécquer son libretos de zarzuelas. Son libretos de zarzuelas que él, cuando llega a Madrid a los pocos años, 1858, 59, 60, intenta por motivos económicos. En realidad a él lo que le gustaba, Luis, era la ópera. Él, en los años 50, 48, 54 en Sevilla, hubo unas representaciones de ópera maravillosas, de Verdi, Rossini, Bellini, es decir, y él asistió a todo ello y lo conocía, y tenía cualidades musicales también, ojo, que bueno, y no hemos hablado de sus cualidades pictóricas. También era Tenía, pintor, sí, sí, también sí, era sí, pintor. sí, sí, porque lo único que un profesor de pintura le dijo, oye, mira, tú vales más, no es que no valga para pintura, ¿no? Y la prueba es que, entonces, prácticamente también aquí es donde incorporo dos libretos de zarzuelas que no estaban en otras ediciones, el Talismán y el Alférez, y aquí es donde yo te decía antes, que él lo que quería era crear una ópera nacional. ¿Por qué? Porque él veía, lógicamente, la ópera italiana, la ópera francesa, la ópera alemana, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Que veía que entre el público español la ópera no entraba, no era mucho más caro, etcétera, ¿no? Y ve que lo que triunfa es la zarzuela, pues escribe zarzuela. Bueno, algunas tienen éxito, pero ve que económicamente no le sugiere. Pero lo que te decía yo que aquí introduzco como, bueno, las zarzuelas no van firmadas por él, las escribe la mayoría con otro amigo, y las firma Adolfo García, porque es Gustavo Adolfo Bécquer y Luis García de Luna, y otras Adolfo Rodríguez, porque es Gustavo Adolfo Bécquer y su amigo Ramón Rodríguez Correa, ¿no? En realidad, es decir, que hasta ahora no hemos visto ninguna obra firmada por Bécquer, ningún libro, ¿no? Pero lo que introduzco yo aquí son un Hamlet, una adaptación de Hamlet en prosa, que Bécquer escribió con 15 añitos en el libro de cuentas. ¿El libro de cuentas qué es? Es un libro de cuentas que tenía su padre, que era pintor, donde anotaba los encargos que le hacían, sobre todo los encargos eran de ingleses que iban a Sevilla, porque su pintura era muy admirada en Sevilla, al padre de Bécquer, pero muere con 35 años, también muere muy joven el padre de Bécquer, cuando él tiene 5 años. Y queda ese libro sin escribir, vacío. Pues lo llenó el joven Bécquer hasta que estuvo en Sevilla, hasta los 18 años, lo llenó de arriba abajo, de todo, de poesía, de dibujos, de todo. Algunos aparecen aquí en mi edición, ¿no? Y entre ellos aparece una adaptación del Hamlet de Shakespeare que nos refleja de nuevo que ya con 14, con 15 años conocía el teatro de Shakespeare a fondo. Y que es una actuación muy libre, pero a mí me encanta, ¿no?, cómo lo hace, ¿no? Porque hace un comentario de las unidades de lugar, tiempo y acción, a su manera, y lo hace según una traducción de un francés y de Moratín. Y lo que más me llama la atención también es que el libro está lleno. Bueno, este libro aparece
aparece, se encuentra, en 1937 cae en manos de los hermanos Álvarez Quintero en Sevilla. Una anciana lleva el libro y les dice, y los otros ven aquello y dicen, ¿qué es esto? Eso es una joya, ¿no? Aquí, pero no, simplemente lo comentan. Pero ese libro no se editó a fondo hasta 1993. Romero Tobar hace un estudio maravilloso y resulta que entre casi 400 páginas va, fíjate qué labor, encaje de bolillos, cogiendo versos de aquí, versos de allí, manuscritos, que es una maravilla ver el facsímil, ¿no? Y los va uniendo y ve que hay un posible diálogo de una tragedia clásica, porque aparece Edipo, Yocasta, y él lo titula Tragedia sin título, ¿no? Tragedia sin título. Entonces, unos versos que tú te pones a mirar y dices, pues, y esto lo escribió también con 15 años, estos versos, ¿no? Y hace 7 años, otro investigador descubre que en el fondo son versos suyos, pero que está siguiendo el libreto de una ópera de Pietro Metastasio. Fíjate qué descubrimiento, ¿no? Claro, y ve que pero que está siguiendo una narración muy libre. Y entonces yo, esa tragedia sin título, la tragedia sin título, o como dice el autor, que de ser tragedia sin título pasa a ser tragedia con 2 títulos, porque se titula, en parte, aparece en los libros juveniles, La hija del poeta o de Mofonte, ¿no? Que es lo más apasionante ver eso, cómo con 15 años conocía perfectamente ya, antes de llegar a Madrid, ¿no? Todo esto, evidentemente. Yo creo que Becker es de esos autores que te encuentras en tu juventud, es de esos autores que te marcan cuando leemos o sus rimas o sus leyendas. A mí las leyendas en particular me marcaron mucho. Y luego después es ese autor al cual siempre queremos volver y nunca encontramos tiempo para volver, ¿no? Y yo creo que este es un buen momento para volver a Becker. Para volver y para recordar los buenos momentos que nos hizo pasar en la juventud. Y solamente para acabar esto, y teniendo en cuenta que te elegimos para celebrar el Día del Libro, ¿cómo ha sido publicar esto en Amazon? Cuéntanos, para el que quiera, al que nos está escuchando y le interese saber cómo es esa nueva forma de editar libros, ¿con qué reto te encontraste? Bueno, ha sido otro aprendizaje más, ¿no? Dices, perdona, que es que me viene, ¿no? Me viene, cuando dices, ve que siempre vuelves, me vienen los versos de yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche el alma una aurora, fíjate tú, qué versos, ¿no? ¿Cómo ha sido la edición? Pues un reto para mí totalmente, Luis, porque era recorrer un camino totalmente desconocido, ¿no? Pero del que por otra parte estoy satisfecho porque ha sido una manera de dar a conocer mi trabajo, aunque lo ideal para mí, como puedes comprender o pueden comprender todos los oyentes, es publicarlo en una editorial y que esté el libro en todas las librerías, ¿no? Yo en cualquier momento puedo publicarlo en cualquier editorial que se ofrezca porque, lógicamente, en Amazon te da la opción, Amazon, de comprar tú los ISBN, ¿no? Que tienes que comprar 4 ISBN o que Amazon te ofrezca los ISBN y no queda en tu poder, ¿no? Yo tengo en mi poder los ISBN. En cualquier momento que surja una editorial puedo descargarlos, descolgarlo de Amazon, pero en principio Amazon lo que hace simplemente es dar la publicidad y nada más, no me hace más publicidad. No tengo simplemente esa atadura de hacerlo llegar y se imprime a demanda. Es decir, no hay libros en reserva, sino que si yo pido 8 ejemplares de cada volumen, pues en el momento que los pido, me tardan en llegar 3-4 días y se imprime bajo demanda. No funcionan con estocaje, no hay estocaje para nada, ¿no? Pero económicamente, ¿qué coste a ti te supuso?
¿Te supuso algún coste o Sí, Amazon sí, corrió con los costes? Vamos a ver, te comentaba que el ISBN te ofrece que te lo paga, te ofrece más barato, pero yo quiero un poco más barato, un poco, no mucho, ¿eh? Pero el ISBN, para que te hagas una idea, al ser obra completa, no tengo que hacer uno por cada volumen y uno por obra completa, 4 ISBN, que te salen a 80 euros, ya, porque todo esto lo he aprendido, ¿no? Y puedo comentar. ¿80 cada uno? Cada uno, sí. Entonces ya tengo ahí una cantidad. Y luego de la publicidad de ahí no hay más gastos de Amazon, ¿eh? No hay gastos de momento. La publicidad en mis libros, lógicamente, para hacer llegar a medios de comunicación como a ti o el otro, pues entre pitos y flautas, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Pues llevo gastados al pie de 2.000 euros en enviar, ¿sabes? ¿2.000 euros? Sí, más o menos. A mí esa parte, entonces la parte de trabajo no me preocupa, porque lo he hecho, es decir, y eso sí que espero recuperarlo, ¿no? Y luego, lógicamente, como yo siempre digo, el libro nace sin, soy el padre, pero no tiene padrino, ¿no? No tiene editorial, yo tengo que hacer, entonces estoy, como estoy haciendo ahora contigo, encantado además, ¿no? Dándolo a conocer yo, es el que estoy dando a conocer y te lleva sorpresa. Bueno, ¿no? pero eso nos ha tocado a todos, Guillermo. Ya, Te puedo no, asegurar que pero la diferencia es que si yo tengo, Luis, una editorial como este que te he hablado antes de la Guerra de Papel, ¿no? Que es una editorial, pues se pondrá contigo la editorial y tal y cual. Yo tengo no te creas que las editoriales sí. se mueven mucho. No te Entonces, creas bien, que las editoriales se mueven mucho. si me A dices, eso me refiero. Al ya, final son los autores si los que me se dices tienen que mover. la experiencia realmente para mí ha sido de aprendizaje continuo, de un aprendizaje continuo. Porque además, date cuenta que yo ahora mismo estoy todavía corrigiendo aquí un acento, aquí, fíjate que son 2.000 y pico páginas, porque lo considero obra mía. Y además puedo, como no está imprimido, que se imprime bajo demanda, ¿no? En cualquier momento yo puedo retocar el volumen 1, una coma que estaba puesta, entro y ¿me entiendes? Entonces es como que no termino nunca, porque si... ¿Cuánto te quedas tú y cuánto Amazon? En Amazon normalmente no calculo el tanto por ciento, porque el precio también lo pones tú. Amazon te pone un límite de gasto. Date cuenta que son muchas páginas, el papel es de calidad, si lo miras, porque es de calidad, hay dos calidades, entonces es de calidad porque al llevar ilustraciones, si fuese más flojo, se transparentarían. Entonces el papel es de calidad. La maquetación, para que nos cupiese todo, está muy ajustado los márgenes, te das cuenta, que es el maquetador para mí, es de verdad, estoy eternamente agradecido, ¿no? Que es el que te va a llegar ese libro, Melquíades Prieto, ¿no? Entonces, ahí sobre eso te pone el precio. Entonces yo, el precio le he puesto 23 euros en cada volumen porque por una parte yo quiero que el libro se venda y por otra parte porque Amazon me ponía el límite de precio ahí, límite de precio para que Amazon no perdiese en torno a 15 euros. ¿Me entiendes? Vale. Entonces sobre eso y a mí pues me puede quedar, si descuento lo de Hacienda, que después es donde más pillado estoy, Luis, donde más pillado estoy, porque yo no estoy hecho a esto, yo estoy hecho a escribir, a guardar las facturas, ¿sabes? O cosas de ese tipo, ¿no? Ahí es donde, y Hacienda, pues el año que viene yo tengo que saber un poco cómo hacer eso, ¿no? Pero prácticamente, pues se puede decir, y además Amazon religiosamente te va lo que se vendan. Tú tienes control de todo, ¿no? A los 2 meses, sí, en eso es magistral, de verdad. Y tienes Excel ahí que te manda un Excel que lo tienes para verlo, ¿no? Me faltan lagunas por descubrir, ¿no? Pero en ese sentido yo estoy... ¿Tú qué te quedas, con un 70? No, sería un 60, no, un 70 es en ebook, me parece. Pero es que yo no lo tengo en ebook, ¿sabes? Vale, porque por las ilustraciones el maquetador me decía que no era apto para ebook, te digo porque se descoloca, ¿no? Entonces un 60-50, pero que en realidad, para que te hagas una idea, no está después, por eso digo que es muy fácil decirlo enseguida, tú entras, porque a mí, como autor, aunque fuese de Amazon Prime, me cobran gastos de envío. No me admiten en Amazon Prime, ¿sabes? Yo no sé por el criterio de Amazon. ¿Me entiendes? Que... pero tú si pides el libro y eres de Amazon Prime, tú, como Luis, pides el libro, entras y si eres de Amazon Prime, no te cobran gastos de envío, por ejemplo, ¿no? Yo, aunque fuese, que no lo soy de Amazon Prime, porque no
a mí sí me cobran gastos de envío. Entonces, en realidad, ese 60% igual se queda en 40 y después tienes que añadir el 15% de la renta, ¿no? Pero bueno, que a mí de momento, pues, me ha compensado el que haya salido, ¿no? El que yo quería que viese la luz, y el primer volumen salió el 16 de diciembre del año pasado y el 22 se cumplía el 150 aniversario, ¿no? Pero la experiencia para mí, pues, ahora me queda también la sensación, Luis, de que pues, los amigos libreros, que tengo muchos, o mi hijo, uno de mis hijos, dice, papá, es que, ¿sabes? Porque ven que Amazon está todo, ¿no? Digo, hijo, pero es como el que se ha obligado, no le iba a decir una tontería acaso, se ha obligado a robar pan porque no tiene, ¿sabes? Porque se ha visto tirado a la calle del trabajo, ¿no? Pues digo, a mí me he sentido obligado a publicarlo porque exactamente. Nadie, exactamente en este caso, ¿no? Otra cosa es una novela, ¿no? Que yo también tengo otros libros publicados ahí, pero un poco te confieso a nivel personal, Luis, ¿esto también saldría? No, esto queda entre tú y yo. Bueno, como quieras, está grabado. Está grabado. A mí me parece interesante. A mí me parece interesante que la gente, porque es el día, te elegimos por el día del libro. Y hacer un libro es esto. Y cuando yo vi esta obra, que tú generosamente me acercaste en persona, a mí eso me parece que es lo reseñable. Una persona que se dedique en cuerpo y alma a sacar unos libros que no le harán rico, para nada, pero, no, para nada. pero que le dan una satisfacción no sabes bien, no sabes bien increíble. Lo que todavía, claro, eso dices alguno, dice, disfruto yo revisando, pero si aquí he puesto este verbo, o lo puedo, ¿sabes? O de verdad, es que todavía estoy con ello, ¿no? Y mi hijo, que está ahora aquí conmigo este tiempo trabajando aquí, va, papá, pero llega a la televisión, termina, veo el tiempo y me pongo y y hay días que digo, me voy a pasear, porque me enfrasco. Yo lo digo como los chavales jugando en la consola, ¿no? Pues a mí me pongo y me olvido de todo, sí. La verdad es que por una parte te da miedo, ¿no? Porque dices, pero por otra parte dices, bueno, pues estoy a gusto, ¿por qué, no? ¿Entiendes, no? Que, claro, te he oído antes hablar de tu hija, que también tienes hijos, y hablas un poco lo que es eso, ¿no? Cuando se enfrascan en una cosa. Bueno, sí, todo lo que nos gusta, lo que tenemos pasión por algo, sabemos lo que significa eso. Pues lo vamos a dejar aquí, Guillermo Soto Pascual. Te hemos elegido para celebrar el Día del Libro porque has hecho una labor extraordinaria, desinteresada, en poner de vuelta en su sitio a uno de los grandes, a uno de los eternos, a uno de los poetas y escritores más grandes de nuestra literatura. Y por eso te estamos agradecidos también. Muchas gracias. Yo termino siempre con esos dos versos de Becker, ¿verdad? Yo soy un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. Y ese himno es su poesía, evidentemente, ¿no? Ese himno gigante y extraño. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo muy grande. Cuando vaya por allí, a ver si podemos tomar un café. Por supuesto. Estás invitadísimo. Gracias, Guillermo. Gracias, Luis.